martes 14 de abril de 1931. No saben lo que va a pasar. Casi todo empieza así. En ese instante epifánico en que un sentimiento es compartido por una multitud, todo parecía posible. Y así fue. Las armas y el miedo, el poder, abandonan al rey. La masa ha votado contra la monarquía podrida y desacreditada. ¿Para qué dibujar en el papel cuando se puede hacer en la realidad? El pueblo no podrá ser contenido. La vida abriéndose paso. No hay tiempo para melancolías. Ya lo habrá sin duda. Ya está. Es un instante, un símbolo. Clic. Los tiempos que han de venir, nadie los conoce. El viento en la cara, la sensación de libertad. La proclamación ha culminado. Quien no haya cenado ya puede cenar. Ha llegado la hora de resignificar. Pues ya está. Aquí la tienes. La República. ¡Viva! Y así, en un día, en un martes 14 de abril, se proclamó la Segunda República Española. Paco Cerdá, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Periodista, escritor y autor del libro 14 de abril, de la editorial Libros del Asteroide, del que son los extractos que acabamos de escuchar. El libro, Paco, es un recorrido a ese día y a cómo España recibió la llegada de la República. ¿Qué es 14 de abril? ¿Qué es? ¿Es una crónica? ¿Es un libro de historia? ¿Es una novela? ¿Qué es? Según su autor. Primero, déjame felicitarte por ese coro de voces que tan bien refleja lo que fue aquel 14 de abril. Un coro de voces en las plazas, en las calles de toda España, ilusionados y con la esperanza de romper con un régimen marcado por las desigualdades, por el caciquismo, por el absolutismo en algunos casos, en algunas actitudes, y que aquel día se enferveció de energía, de ilusión, de esperanza. Y 14 de abril es un viaje a ese día, a ese martes de primavera donde había luna nueva en el cielo, donde todo parecía a punto de estrenar y donde España se levantó monárquica y se acostó republicana sin que nadie lo pudiera prever. Yeah. Fue en realidad un caso bastante único en la Europa de aquel momento. Y lo que intenta 14 de abril, mi libro, es reconstruir aquella jornada como una novela de no ficción, porque todo es no ficción, todo es real, todos los detalles, las declaraciones, los hechos son no ficción, pero sobre todo es una mirada humana a esa proclamación de la Segunda República, una mirada que se centra en esos olvidados de la historia, en esa letra minúscula que no sale en los grandes libros, ¿no? Como la de Emilio Arauzo Honorio, ese pobre encuadernado en Emparo, que la última madrugada de la monarquía se ve arrollado por las cargas de la Guardia Civil en el Paseo de Recoletos, en Madrid, y cae víctima de la monarquía. ¿Quién se acuerda de ese pobre Emilio, o de Cándida la pescadera, o de Teresa Claramunt, o de Eduardo el militar, o de tantos otros que han intentado seguir sus pasos para reconstruir esa cara más humana de la proclamación de la República? Querías reivindicar la memoria de la gente común, eso que Unamuno llamaba la intrahistoria. Sí, porque creo que sin ella no se entiende la gran historia, ¿no? Hay una frase de Kant que me gusta mucho que dice que todo individuo es un fin en sí mismo, no está al servicio o a la explotación de otra persona o de una ideología. Y creo que en este caso, para mí lo más importante era reconstruir todas estas vidas, por ejemplo también la de el fiel ayudante de cámara del rey que le hacía las maletas esa noche o esa tarde para que el rey emprendiera la fuga por las carreteras nocturnas de España, o el hombre que sacó en la operación salvar al infante Don Juan, que estaba estudiando en San Fernando en aquel momento, y cómo lo salvó de lo que podía haber sido una represalia hacia su persona. Es decir, todo el 14 de abril fue una historia trepidante, digna de película, con muchas subtramas, con algún spin-off, como la República Catalana, que se proclamó y que fue tan efímera, ¿no? Y detrás de cada una de ellas hay personas muy olvidadas. Creo que el 14 de abril en sí mismo es un día muy desconocido, igual que es un día muy importante que explica el siglo XX español. Creo que es muy desconocido. Quizá conozcamos la bandera
bandera republicana izada en Eibar a la primera hora de la jornada, pero poco más, ¿no? Y hubo mucho más que alegría y que alborozo en las plazas y en las calles de España. Hubo mucha tensión, hubo violencia, hubo muertos, y en eso también me fijo, ¿no? En esos muertos que la historia ha olvidado, pero que pagaron con su sangre esa llegada republicana. Fue una sacudida demasiado fuerte. En el libro aludes a España como una cosa inmóvil. El 14 de abril fue una sacudida demasiado fuerte. Lo que sin duda fue una mecha que prendió esa enorme esperanza y que creó una expectativa tan alta que yo creo que era imposible que no degenerara en un cierto desencanto, ¿no? Aquello que pasó estaba nacida para decepcionar la Segunda República. Sí, un poco como Obama, ¿no? Que muy pronto decepcionó porque, claro, cuando uno se cree que va a encontrar una mina de oro y luego solo le regalan, no sé, una pulsera, acaba con decepción. Y era difícil que la República no terminara en decepción. Evidentemente hubo un golpe militar ilegal que ayudó, ¿no? O contribuyó a que la República terminara de forma abrupta y cruel, como sabemos. Pero sí que se generó mucha ilusión, mucha esperanza, y creo que es la diferencia con respecto a estos tiempos que vivimos, ¿no? Que también hay dificultades, como veía en aquel momento, que también hay mucha incertidumbre, pero quizá que nos falta ese combustible de la esperanza, esa mecha, ¿no? A dónde acogerse. Hablabas de la esperanza, y es verdad que como lector uno tiene la sensación durante todo el libro de alegría, sí, pero también de mal augurio, de presagio. ¿Es porque hoy sabemos lo que pasó al final? ¿Porque hoy sabemos el final de la Segunda República? ¿O porque ya desde entonces aquello pintaba mal? Bueno, lo que pintaba era como las tragedias dignas de Shakespeare, que están todas las emociones humanas por el medio, ¿no? Está la ambición de los republicanos por asaltar el poder, saltándose todo tipo de legalidad. Está el derrotismo de los monárquicos que dejan tirado al rey en la cuneta. Está la sed de justicia de esos presos que están viviendo sus últimas horas en prisión y que desean y anhelan que se proclame la República para salir libres de la cárcel. Pero también está la sed de venganza por parte de algunos republicanos que quieren ajustar cuentas ya desde esa primera jornada con quienes les han hecho la vida imposible. No está la esperanza, está el miedo. Hay muchas emociones y conjugarlas todas y verlas todas reunidas en esa epopeya sin guión que fue la proclamación de la Segunda República permite percibir el paisaje emocional de aquella jornada que quizá el paso del tiempo, esos 90 años transcurridos, los ha ido diluyendo. Mencionabas la venganza. Hay una frase en tu libro que es muy contundente: es: la República te vengará. La República salió mal porque se construyó sobre la venganza de clase. Yo creo que la República fue muy larga. Yo no soy historiador, no osaría hacer un balance histórico de por qué fracasó la República y qué componente o qué peso tuvo la venganza o la sed de venganza en esa deriva. Lo que sí que es cierto es que desde la primera jornada, como tú apuntabas, ya se ve el germen de algunos de los vicios que marcarán esos años 30 emponzoñados de odio y de violencia, ¿no? Por eso recalco tanto los muertos que hubo aquella jornada. Porque me parece que son una metáfora de esa España agonizante que murió ese día, esa España de Alfonso XIII. Es también una metáfora del propio derrumbe y la propia muerte de la monarquía en España, algo que parecía inmanente a este país hasta ese momento. Pero también es un presagio, ¿no? Un mal preludio de lo que va a suceder en los años siguientes. Y yo diría que hubo demasiada pasión en esos primeros compases de la República. Quizá hoy nos falte pasión, ¿no? Quizá en aquel momento estábamos dopados de pasión, entonces. Sí. ¿Fue una república de todos o de los que habían perdido históricamente? Porque no es lo mismo, no es lo mismo ser de todos que de muchos. Mira, yo me permitirás que me centre en esa primera jornada, que es lo que más he podido estudiar, ¿no? Para relatarlo de una forma que bebe de la crónica literaria de Chávez Nogales, de Ramón J. Sender, no sé, de la Escuela del New Yorker, de Manuel Carrer, sin aproximarme, ¿sí? Solo digo como referentes. Que bebes de ello, nada más. Bueno, exactamente. Pero en aquella primera jornada ya, en ese 14 de abril, se veía las distintas sensibilidades que conformaban el movimiento republicano así a secas. Es decir, se veía una república moderada, pero también se veían a los anarquistas que recelaban y criticaban la república burguesa que se estaba construyendo, o los comunistas que ya en aquella tarde de la Puerta del Sol pasaban con un camión diciendo todo el poder para los soviets, abajo la república. Sí. Exacto. Entonces, no era la república o los republicanos así en genérico, en mayúscula. Había muchas sensibilidades que el Pacto de San Sebastián, y esto es un homenaje a ti, consiguió amalgamar, pero que luego se vería que, bueno, no sé si nos suena, pero que todo gobierno de coalición tiene sus dificultades. ¿Cómo somos los guipuzcoanos, que alzamos la primera bandera republicana en Eibar? Es que si no lo hacíais vosotros, ¿quién? ¿Quién? Efectivamente. Oye, ¿qué queda hoy de los valores que inspiraron ese 14 de abril?
No sé, yo creo que en aquel momento había mucho deseo de igualdad, mucho deseo de libertad, mucho deseo de enterrar atrasos históricos que tenía España, como los que recojo en el libro, por ejemplo, los poblados chabolistas de Melilla, las grandes desigualdades que marcaban la Huelva de las minas de Río Tinto, ¿no? Con los señoritos británicos a un lado de la ciudad y con esos pobres mineros que tanta quina tragaban de las minas y que tanta contaminación anegaba sus pulmones. Aquel impulso por corregir esas desigualdades, yo creo que el estado del bienestar que hemos construido es heredero de todo aquello. Es cierto que siempre nos sabe a poco, ¿no? Que siempre queremos más, y creo que eso es bueno. Creo que ese impulso insatisfactorio es positivo. El libro está lleno de gente que luchó por sus ideas, que murió incluso por lo que creía. ¿Crees que queda alguien hoy capaz de morir por un ideal? Yo, desde luego, no lo recomendaría a nadie, porque igual que en el anterior libro que publiqué, que se titulaba El peón, y que era un viaje a la España del 62 para ver esos peones que sacrificaron su vida en aras de un ideal, peones comunistas, anarquistas, republicanos, maquis, también del lado de Estados Unidos. Recuerdo que en una frase del libro, que quizá era premonitoria del siguiente libro que iba a escribir, ponía algo así como que al final de la partida los peones y el rey terminan todos en la misma caja. Y a algunos el final de la partida, en ese 14 de abril, les llegó antes de hora y de una manera muy dramática, ¿no? Pensemos en esa pescadera de Moaña, en Cándida, que va con su criatura de la mano y que una manifestación se la lleva por delante y acaba con su vida ese día. O con un militar que estaba de permiso y que en Barcelona, en unas cargas policiales, también pierde la vida. O en un pobre telegrafista que estaba en Barcelona a la salida del edificio de Correos y que en un tiroteo, porque aquel día también hubo gente que intentó arramblar con lo que no era suyo, con las cajas de caudales de Correos, llenas de historias aquel día muy desconocidas, pues bueno, perdieron la vida y muchos de ellos ni les iba ni les venía la República. Me parece que este es un libro que intenta orillar un poco los himnos y las banderas que suelen marcar tanto estas fechas, estos debates, esta gran historia, ¿no? Como es la llegada de la República, y fijarme más en las personas, ¿no? Mira, dice la poeta polaca, Wisława Szymborska, que tiene una frase espectacular, algo así como que cuando hay 1001 muertos, casi nadie se acuerda de ese uno. Todos titulamos 1000 muertos, ¿no? Las radios, los periódicos. Pero ¿y ese uno? Ese uno yo creo que solo me tiene a mí, o a ti, o al historiador, o al periodista que se fije en él para reconstruir qué fue de su vida, quién fue Cándida, quién fue Teresa, quién fue Emilio, cómo perdieron la vida, qué dejaron atrás, y sobre todo que expliquen el precio que se ha tenido que pagar en esta sociedad para llegar a según qué hitos. ¿Es justo con la derecha el recuerdo que ha quedado de ella, de su papel durante la Segunda República? A ver, mira, en el libro he intentado proyectar una doble mirada por un lado, de empatía y de emoción con aquel que sufre con esta pequeña minúscula de la historia que te comentaba, pero también, en cierto modo, porque me parecería inhumano no hacerlo, de cierta compasión hacia aquellos que podrían representar los valores de la derecha que tú me preguntas. Por ejemplo, la reina, Victoria Eugenia, aquella noche, situémonos, todo el Palacio Real circundado por una masa enorme de gente que está vociferando, que está gritando, que pueda saltar el Palacio Real en cualquier momento, como pasó con su familia de Rusia, la familia imperial rusa, que en Ekaterimburgo fue asesinada, ¿no?, de una forma atroz. Y aquella pobre mujer, porque me parece una pobre mujer en ese momento, que no tiene ni a su marido cerca porque ya ha escapado, que se llama la reina Victoria Eugenia, pero que para mí en ese momento es Ena, como la llamaba su familia de pequeña, ¿no? Pobre Ena, que vino a España de un país lejano, que tuvo que convertirse a otra religión para ser aceptada por su pueblo, que el día de su boda fue víctima de un ataque terrorista que casi acaba con su vida. Esa pobre Ena que tiene a un hijo hemofílico en la cama esa noche, y que está sufriendo porque no sabe qué será de su vida y de la vida de sus hijos, a mí me merece toda la compasión en ese momento. Y intento proyectar esa mirada humana hacia todos los protagonistas de esa gran tragedia, de esa gran epopeya que fue el 14 de abril. Y creo que hubo muchas repúblicas, pero sí que es cierto que el 14 de abril una brilló por encima de las demás, y fue la República de la Esperanza, la República de la ilusión, de intentar dejar atrás un país que
sus instituciones habían dado la espalda al pueblo desde hacía muchos años. Acabas de mencionar la huida del rey. En el libro describes cómo en la marcha de madrugada el coche que transportaba al exilio Alfonso XIII se detiene en un paso a nivel, se encuentra con unos campesinos, el rey se baja del coche y al darse cuenta de quién era, los campesinos se descubren, lloran y mantienen un silencio, no sé si solemne o un silencio. Y casi 100 años después hemos visto imágenes de adulación del pueblo a otro monarca con un importante historial de corruptelas. ¿Definen estas escenas de alguna manera al pueblo español? Lo que define es cómo fue una noche y un día casi de película, ¿no? Porque tú imagínate escapar el rey por las carreteras de los pueblos recónditos de España en esa noche de incertidumbre, toparse con esos campesinos, ofrecerles unos cigarrillos. Y en ese momento imagino la mirada del rey a esos pobres campesinos humildes que se habían levantado tan pronto para regar, ¿no? y para hacer sus labores agrícolas en el campo, y ver que él, todopoderoso, monarca nacido rey por la gracia de Dios, nada más nacer porque su padre ya estaba muerto en aquel momento, no podía hacer algo que sí que estaba al alcance de unos pobres y humildes campesinos como era permanecer en su tierra, quedarse en su país. Estaba obligado a marcharse, ¿no? Y bueno, en aquel momento el rey tuvo una actitud que fue la de abandonar este país, en sus palabras, para evitar males mayores, es decir, para evitar un baño de sangre que hubiera podido ser terrible en aquel momento. Pero al mismo tiempo, yo creo que, y bueno, y así lo indican las fuentes históricas, ¿no? Que el rey estaba convencido de que era una cuestión de tiempo, de un paréntesis, de que se apartaba del país para volver en un mes o en 2 meses cuando las aguas se hubieran calmado y volver a dirigir España. Seguramente fue un mal cálculo. ¿Peca la izquierda española de idealizar demasiado aquella etapa de la historia, la Segunda República? Pues... Mira, te lo contesto de una forma muy personal. Cada semana voy a ver a mi abuelo, que tiene 96 años. No es una cosa que cuente mucho, pero mi abuelo perdió a su padre a los 17, justamente porque su padre había sido concejal republicano en un pequeño pueblo, en Burjasot, en Valencia, y concejal de Sanidad, un partido muy pequeño, muy centrista de la República, pero bueno, tenía que morir o ser asesinado todo el comité republicano, y el padre de mi abuelo fue fusilado en el año 43, cuando ya habían pasado 4 años del final de la Guerra Civil. Estos días, estas semanas, estos meses, mientras iba escribiendo el libro, tenía 2 ilusiones, ¿no? Primera, terminar el libro y que mi abuelo pudiera tenerlo entre las manos y leerlo, porque es un gran lector. Y así ha sido, lo ha leído y se ha emocionado. Y segunda, pensaba, si no hubiera habido un 14 de abril, tan idealizado, como dices tú, tan mitificado por parte de la izquierda, seguramente mi abuelo no hubiera perdido a su padre en una posguerra tan cruda, ¿no? Y es ese ciclón de la historia que es imparable, que arrolla acontecimientos y que va concatenando tragedias y alegrías también, por otra parte, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Todos aquellos que pueden idealizar la Segunda República, ese 14 de abril, también tienen que tener presente que en cierto modo estaba larvándose a partir de ese momento algo tan horrible como fue esa guerra civil y esa posguerra. Evidentemente con unos responsables muy claros. No hay que ser equidistante ni hay que poner la balanza con el fiel equilibrado. Pero sí que es cierto que creo que mitificar no suele ser buen compañero de un juicio ponderado. ¿Qué te ha dicho tu abuelo del libro? La verdad me ha dicho, a mí me ha gustado mucho, ojalá te acompañen las ventas. 14 de abril, Libros del Asteroide. Paco Cerdá, muchísimas gracias por venir esta noche a Hora 25. Muchas gracias, Aymar, a ti.